gracias por continuar por acá en su revista Nicaragua al Día, aprendiendo día tras día. Y hoy nos acompaña nuestro buen amigo, parte de la familia Canal 21, el pastor Lester Dávila, para compartir de este tema tan interesante que lo he escuchado muchas veces la pregunta y hoy vamos a evacuar esas consultas. Y ¿es pecado hacerse tatuaje? Bienvenido, pastor, ¿cómo está? Buen tema. Gracias, qué bendición estar con ustedes. Un saludo especial a todos los que están conectados y gracias, es una bendición estar con ustedes. Vean, los tatuajes hoy en día es uno de los temas polémicos dentro de la cristiandad. Tenemos que tener presente que los tatuajes están siendo usados hoy en día de una manera muy fuerte. Porque no solamente ya los estamos viendo en las partes de las personas delincuentes, sino en personas educadas, inclusive predicadores y personas que dirigen un ministerio de alabanza. Entonces, cuando hablamos de tatuajes, estamos hablando de un tema que está extendiéndose de una manera muy grande. Para nosotros entender y definir, ¿verdad? Y tener una postura acerca del tatuaje, si es pecado o no, necesitamos analizar muchas cosas. Primero, queremos decir que la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, sobre todo, guarda un silencio. No hay absolutamente ni un solo versículo que aborde el tema de los tatuajes. Sin embargo, en el Antiguo Testamento hay un versículo de la Biblia, y yo quiero leerlo con ustedes. Es un versículo que está en Levítico 19:28. Lo voy a leer. Dice literalmente: no haréis sajaduras en vuestro cuerpo por un muerto, ni os haréis tatuajes, yo soy el Señor. En el Antiguo Testamento solo existe este versículo que está relacionado directamente con los tatuajes. Sin embargo, respondiendo a la pregunta, este versículo no es suficiente para que nosotros podamos formular una doctrina. ¿Y por qué digo que no es suficiente? Si analizamos el contexto que rodea este versículo, vamos a encontrar, ejemplo, versículo 27, prohíbe cierto tipo de corte de cabello. El mismo versículo 27 prohíbe afeitarse. Y todos acá, los varones, los 4 pelitos que tenemos en la barba, lo hacemos, lo afeitamos. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que este versículo por sí solo no puede ser usado para nosotros formular una doctrina bíblicamente y decir que sea pecado. O sea, usando este texto, no podemos decir así directamente, la Biblia lo prohíbe directamente porque el texto lo dice, porque aquí nos está explicando parte del contexto, parte de los versos anteriores, y es como tratando de ventilar algunos textos bíblicos. Pero los riesgos de tatuarse, ¿qué pasa si una persona...? O sea, que hay tantas preguntas sobre esto. Usted puede escribir, mire, yo tengo un montón de preguntas aquí, porque este segmento se llama Pregúntale al Pastor Lester, así que usted puede hacer sus preguntas. Y yo tengo cantidades de preguntas para esto. Otra pregunta también que yo sé que el pastor la va a responder es: ¿qué pasa si una persona se tatuó y es cristiano también? Claro. O sea, para que ahí no brinde mucha sabiduría. Cuando yo afirmo y digo que la Biblia no tiene un argumento fuerte para decir que tatuarse es pecado, quiero aclarar, no quiere decir que tatuarse sea una conducta o una acción sabia. Y eso me gusta aclararlo. Una cosa es decir, la Biblia dice directamente, estrictamente, y otra cosa es decir, no dice directamente, pero podemos usar principios de la Biblia que no hablan directamente del tatuaje, pero sí se pueden aplicar al tema. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, yo tengo algunos principios básicos. Número 1, según Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 4, nos llama a que los cristianos debemos estar preocupados principalmente por el adorno interno y no el externo. La pregunta es, cuando una persona se hace un tatuaje, ¿cuál es la motivación al hacerse un tatuaje? ¿En realidad tiene una motivación de agradar a Dios con ese tatuaje? Es una de las preguntas muy importantes. Otro principio: nosotros, según la palabra del Señor, debemos tratar de hacer todas las cosas para agradar a Dios. Número 3, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y esta es una doctrina muy importante. Si somos el templo del Espíritu Santo, se espera que nosotros cuidemos el templo del Señor. Número 4,
somos embajadores del Señor. Y es importante preguntarle a aquellos que están pensando hacerse un tatuaje y son cristianos, como tenemos la Gran Comisión, en realidad apoya la predicación del Evangelio hacerse un tatuaje. Pero es que dice, me voy a poner aquí, Jesús te ama, para que cuando lo lean. Y sobre eso mismo, pastor, aquel texto que muchos dicen, porque aquí están escribiendo, el de Apocalipsis, el de 19, y dice, y Jesús tenía un tatuaje porque dice que tenía en su vestidura y en su muslo un hombre que decía Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, para que vayamos ventilando. Y en el muslo. Y en el muslo. Dice, pero si Jesús tenía tatuaje, entonces yo me lo voy a hacer. ¿Qué podemos decir sobre eso? Una mala interpretación, Correcto. porque recordemos que el libro de Apocalipsis es un libro de mucha simbología, muchos términos figurativos, que no está hablando literalmente. Entonces es importante tener presente que la Biblia allí no está hablando literalmente de que Jesús tiene un tatuaje, para aclararlo, ¿no? Ahora, hay personas que nos han escrito, pastor, en el Facebook. Nos dice Catherine, ¿es pecado si una persona que conoce de Cristo y cumple un rol en el ministerio se tatúa? Y lo voy a unir con la pregunta de Luis Telles. ¿Qué pasaría si un miembro de una iglesia que es miembro activo decide hacerse un tatuaje? Ok, entonces, dos principios más para seguir con mi postura acerca de los tatuajes. Otro versículo, que es Romanos 14:23, dice que debemos procurar hacer las cosas que provienen de la fe. La pregunta, ¿un tatuaje proviene de la fe? Absolutamente no proviene de la fe. Y para responder a la pregunta, hay un argumento que no es cristiano, es un argumento de fuentes no cristianas. Por ejemplo, la Asociación Americana de Psiquiatría, la Asociación Americana de Psicología y la Asociación Americana de Pediatría dicen que los tatuajes son el resultado, o las personas usan los tatuajes para manifestar sus emociones. Muchas veces las personas están llenos de ansiedad, muchas de estas personas también están en depresión, y lo comprobaba anoche con una persona muy amiga que me escribió y me dice, los tatuajes que yo tengo, yo manifiesto mis emociones, y comenzó a contarme. La pregunta es, ¿en realidad eso viene de parte de Dios? ¿Está de acuerdo Dios que yo manifieste mis emociones por medio de un tatuaje? ¿Qué pasa con una persona que esté en la iglesia y quiere tatuarse? Mi recomendación, por muchas cosas que yo pudiera afirmar en este espacio, es que no lo haga. Porque en realidad, ¿cuál es la motivación? En primer lugar, ¿vas a edificar a las personas o no crees que será más bien una barrera? Y podríamos pensar también, esa motivación de tatuarse, ¿de dónde viene? ¿Es una motivación del espíritu? ¿O en realidad quieres manifestar una emoción, un vacío existencial o algo que pasa ahí? Entonces todas esas cosas es importante tenerlas presentes al momento de que una persona piense y pasa algo también, pastor, porque hay muchachos que miran y así como dice, ¿cuál es la motivación? Aparte que hay vacíos emocionales, hay vacíos que hay que llenar, también simplemente porque miraron a tal artista y como se mira bonito, entonces va la persona, ya sea un joven o un adulto, y simplemente la motivación es porque quieren verse como tal artista. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué le podemos decir, pastor, a un joven, una persona que tiene esa motivación simplemente por parecerse a alguien? Recordemos que tenemos que tener identidad. Las personas en Cristo Jesús somos únicas. Y una de las cosas que tenemos que tener claro es que tenemos identidad en el Señor. Yo no necesito parecerme más que a Cristo, porque Cristo es nuestro modelo principal. No veo correcto que alguien quiera hacerse un tatuaje solo porque ve a su héroe o cualquier persona que admira con un tatuaje. No lo veo correcto. Ahora, a mí me gustaría compartir, muchachos, 4 cosas por las cuales yo aconsejaría a alguien que no se haga un tatuaje. Y quiero dejarlo de esta manera porque no quiero que me malinterpreten. Primero, he dejado claro que la Biblia no existe un pasaje directamente que prohíba los tatuajes. Este asunto de prohibir los tatuajes en lo personal es un asunto de conciencia y que no lo veo correcto, personalmente, por lo que he dicho. 4 cosas por las cuales yo le diría a alguien que no se tatúe si está en la iglesia. Número 1, un tatuaje es una marca permanente. Entre el 80 y 90% de las personas tatuadas en algún momento de su vida desean borrarlo. Y esas son las estadísticas fuertes. Número 2, hacerse un tatuaje produce dolor. No creas que hacerse un tatuaje viene
a darte tranquilidad Placer. o placer, produce dolor. Número 3, hay riesgo en la salud. Ajá. Se ha ¿De comprobado verdad? que Sí, hay contamina. transmisión de enfermedades como la hepatitis B, la hepatitis C, y también se han visto casos que hay enfermedades de transmisión como el VIH. Eso se ha confirmado por no hacer uso correcto de agujas debidamente esterilizadas. Y por último, te puede afectar culturalmente. Recordemos que hay lugares donde no te van a dar trabajo si tienes un tatuaje. Es cierto. También hay países donde a una persona tatuada la van a relacionar con delincuencia, con rebeldía. En Rusia, por ejemplo, en Rusia las personas tatuadas son consideradas parte de la mafia rusa. Sí. En Japón, allí en Japón hay lugares donde no dejan entrar a personas con tatuajes. Entonces, por motivos de cultura, yo aconsejaría a las personas que no se hagan un tatuaje. Así que esos puntos personalmente son los que yo tengo y no quisiera que mal entiendan o malinterpreten que yo trato de afirmarlo con versículos mal interpretados, porque no existe un Y versículo. mire, pastor, que por aquí tenemos varias opiniones. Catherine nos dice, amén, estoy completamente de acuerdo. Janielita, que está por ahí conectada, nos dice, amén, cuando uno sabe su identidad en Cristo, Así es. lo demás sobra. Y por Así aquí es. también Juan Carlos nos dice, pastor, bueno, yo pienso que si sale en uno de los versículos, ya con eso basta. En síntesis, ¿verdad? La opinión de Juan Carlos. Si sale en un versículo, ya Lo con que eso hay que basta. preguntarle Dice. a Juan Carlos es si él se afeita o el corte de pelo cómo es, porque recordemos que si usamos ese versículo tenemos Sí. que aplicar Tenemos todo que- su contexto. Todos los hombres peludos, pelo largo. Hay que ver el Antiguo Testamento, no son 10 mandamientos, son 613 preceptos, hay un montón de leyes. Entonces, en la parte, si quieren aplicar literalmente un texto, hay que aplicar todos los textos anteriores y hay otros ahí muy interesantes, pues, para que usted lo pueda escudriñar. Sí. Yo quiero poner otra pregunta acá Sí. al pastor en relación con los tatuajes, un par de preguntas. ¿Qué pasa si una persona viene a Cristo y ya viene tatuada? Esa es una. ¿Y qué pasa también, y cuál debe ser la actitud de la iglesia cuando vienen personas con el tatuaje? O sea, tienen que rechazarlo, la manera de tratarlos también. Ok, cuando alguien viene a Cristo es una nueva criatura, la Biblia lo dice claramente. Una persona que viene tatuada no necesita ir a quitarse los tatuajes. No tenemos argumentos bíblicos para decirle a alguien, mira, tienes que irte a borrar esos tatuajes. Arránquese la piel. Arránquese la piel, sea el tatuaje que sea, no podemos exigirle a alguien que haga eso. Tiene que quedarse, según la palabra del Señor, tal cual como vino. Lo importante es lo que comienza a hacer a partir de ahora que es cristiano. Exacto. Eso es lo importante. Y la iglesia tiene que estar abierta, obviamente, a recibir a las personas tatuadas. Para eso está la iglesia. Así es. Ok, miren por aquí. ¿Qué dice? Nos dice Juan Carlos. Vamos a terminar de leer, lo que pasa es que no terminé, Juan Carlos. Vamos a ver, dice, Dios no se equivocó al decirlo. Creo que es un poco delicado decir que solo porque aparece una vez no hay que tomarlo en cuenta. Ahora, habría que ver qué te induce y qué te lleva a hacer un tatuaje y el por qué es motivado. Es un signo de idolatría porque normalmente un tatuaje no se hace para tatuarse la Biblia, ni los versículos bíblicos. Se tatúan imágenes que uno no quiere borrar, nombres y cosas como esas que desde los antiguos sí hacían, igual los egipcios, hacían eso para mantener viva la memoria de sus muertos sobre sus cuerpos. Ahora dice, no es de Dios, Él jamás lo promovió, y en el Nuevo Testamento no lo dice literal, la Biblia no habla de fumar y de algunos hábitos enfermos, pero dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y dos, la Biblia habla de no hacer lo que hace el mundo, de no imitar las prácticas mundanas. Listo, ahora sí. Ahora sí. Leidito. Comprendemos la opinión Así porque yo no soy un promotor de tatuajes, no estoy a favor y yo aconsejaría a alguien que no lo haga. Sin embargo, lo que queremos dejar planteado en esta mañana es que no tenemos argumentos bíblicos fundamentales para prohibir los tatuajes. Tenemos principios como el que acaba de mencionar el querido amigo que escribió, que tenemos que cuidarnos y ver la motivación. Ese es nuestro punto, pero no somos promotores. Personalmente no promuevo que alguien se haga un tatuaje. Y miren qué interesante lo que nos dice Yanielita. Yo tengo un familiar que en Costa Rica, en su iglesia, le permiten tatuajes y piercing.
Y nuestra hermana Rosa nos dice, buenos días, Dios les bendiga grandemente. Sí, y es lo que estamos hablando, el tema de las culturas, pero sobre todo yo creo que esto tiene mucho que ver, y como decía el pastor, tema de principio. ¿Qué te dicta tu principio? Ya como decía Juan Carlos, si tu principio te dicta eso, no lo hagas. Incluso habla de no imitar las prácticas del mundo. Entonces, todas esas cosas usted tiene que tomarlas en cuenta. Sigue enviando sus preguntas, por aquí tenemos el WhatsApp. Y evitar lo que el pastor está enseñando hoy acerca de los principios. Y lo aclaró una vez más, la Biblia obviamente, ahí lo está explicando claramente. Porque hay personas que lo miran, es que yo lo miro como un arte, yo lo miro... me quemé, entonces ven de andar esa cicatriz que tengo una cicatriz, entonces me hago un tatuaje porque lo veo de una manera artística. O sea, la vida uno la puede ver desde cualquier óptica, desde cualquier filosofía, o sea, cada quien tiene una manera de pensar la vida. Pero aquí estamos hablando, como dice el pastor, vamos a filtrar todo lo que hagamos a través de principios, porque nuestra vida tiene que vivir en base a los principios. Y aquí nos dio 4 principios, fue que nos dio, ¿verdad? 4 principios que usted puede tomarlo, usted puede analizarlo, estos principios que el pastor dio, principios bíblicos, y como decía el pastor, no estamos promoviendo en ningún momento lo del tatuaje, pero sí se está tratando, el pastor lo está tratando de explicar, es decir, verdaderamente qué dice la Biblia a través de principios y por qué no es conveniente hacerse un tatuaje. Ahora, a mí me llama la atención algo, y es que muchas veces nosotros miramos que una persona dice, me voy a tatuar el antebrazo, y de repente sale otro tatuaje y dice, ve, ahora me voy a tatuar otro. Entonces la persona se tatúa no solamente una vez, generalmente tiende a hacerlo varias veces. ¿Será que es para llenar algún vacío emocional, pastor? De hecho, él lo comentaba. De hecho que sí, me escribió una amiga, decía, y ella me comentó la razón por la cual tiene sus tatuajes. Siempre se quiere manifestar sus emociones, quiere dar un mensaje, y por eso es que es peligroso y debemos de tener cuidado como cristianos. Preguntarle a Dios, Dios, ¿tú quieres que yo manifieste una emoción mediante un tatuaje? ¿No querrá más bien Dios que llevemos esas emociones a su presencia y Él pueda sanarnos? Eso sería importante. Por eso estoy diciendo, cuando una persona cree o piense hacerse un tatuaje, debería de pensarlo muchísimas veces. Y yo te recomendaría, no lo hagas. La Biblia dice que debemos de ser sabios y que debemos actuar de acuerdo a lo que el Espíritu nos guía. Y si usted se pone en una balanza los pros y los contras de hacerse un tatuaje, ya ustedes sacaban toda una lista de contras de hacerse un tatuaje. Ahora te dejo con esta pregunta para irnos a la pausa. Si acabas de pintar tu casa y te quedó lindamente pintada, ¿dejarías que alguien llegue y te la raye? Nos vamos a una pausa y seguimos con más en su revista Nicaragua al Día.